Atención, atención. Lo que ocurrió el 24 de abril de 2026 en un puerto de Campeche no fue un operativo contra una célula del crimen organizado. No fueron militares que llegaron a desarticular una banda con historia en el negocio del narcotráfico. Fue la Secretaría de Marina ejecutando una orden de cateo en instalaciones vinculadas a un senador de la República en funciones. Y lo que encontraron adentro de 3 embarcaciones de lujo, registradas a nombre de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido en la política mexicana como Alito Moreno, no tiene ninguna explicación que encaje con la narrativa que el senador ha sostenido públicamente desde que se conoció el operativo. Kilos de sustancias ilícitas localizados a simple vista, 25 millones de pesos en efectivo, sin procedencia documentada, rutas de transporte programadas para los días siguientes, números de contacto operativos y archivos que documentan la coordinación de una red cuyo valor estimado supera los 300 millones de pesos. Todo en yates cuyo valor individual supera los 113 millones de pesos cada uno. 3 yates que ningún salario de servidor público puede explicar en ninguna declaración patrimonial que se revise con honestidad. Para entender cómo llegaron las autoridades a ese puerto, hay que empezar por el principio, porque los operativos de esta naturaleza no se producen sin una cadena de alertas que los precede, y hay que entender esa cadena para calibrar la solidez de la base legal sobre la que se construyó el cateo. En el mundo de la vigilancia portuaria, las alertas que disparan una investigación no siempre son dramáticas, a veces son patrones repetidos de comportamiento ordinario que no cuadra con el contexto en que ocurre. Y eso fue exactamente lo que disparó este caso. Las cámaras de seguridad exteriores del puerto habían registrado durante semanas movimientos que no seguían ninguno de los patrones normales de operación de una marina privada. Por las noches circulaban vehículos de carga que entraban sin los registros que el Reglamento de Transporte Marítimo exige para cualquier movimiento de mercancía desde instalaciones portuarias. Entraban, se estacionaban en el interior donde no hay cámaras y salían minutos después sin haber generado ningún documento de tránsito, ningún registro de carga. Ningún papel que justificara por qué un vehículo de esas características había necesitado usar un puerto privado de embarcaciones de lujo en el medio de la noche. Hay que entender la importancia de ese detalle. Para mover mercancía desde un puerto en México se requieren documentos específicos. La ausencia total de esa documentación en movimientos nocturnos repetidos durante semanas no es una regularidad menor. Es la señal que los protocolos de vigilancia portuaria están diseñados para identificar exactamente por qué es la firma operativa de quien mueve cosas que no puede documentar. El puerto tiene una particularística que en circunstancias normales es una decisión de privacidad legítima, pero que en este caso se convirtió en uno de los elementos del patrón que las autoridades documentaron. Al interior no hay cámaras de vigilancia, solo en la entrada principal. La justificación es que dentro se resguardan embarcaciones de lujo pertenecientes a personas de alto perfil que tienen razones de seguridad para no querer que sus bienes sean monitoreados de manera continua. Eso puede ser comprensible en un contexto en que las embarcaciones son simplemente bienes de lujo cuyos propietarios tienen razones de seguridad personal para no querer monitoreo continuo. Pero esa norma interna de privacidad no está por encima de la ley y no puede convertirse en el escudo que protege actividades que el perímetro exterior de las mismas instalaciones estaba documentando con sus propias cámaras. Cuando los patrones de las cámaras exteriores generaron alertas suficientes, las autoridades tenían base legal para solicitar una orden de cateo. La obtuvieron y la ejecutaron a las 2 de la tarde del 24 de abril. La primera resistencia llegó antes de que el cateo comenzara, lo que en sí mismo es un dato que los investigadores anotan como relevante. Los establecimientos que no tienen nada que ocultar generalmente cooperan con las autoridades que llegan con una orden judicial, aunque la visita sea incómoda e inconveniente. La resistencia activa ante una orden judicial legítima es la conducta de quien sabe que lo que hay adentro no puede ser visto sin consecuencias. El personal de seguridad del puerto bloqueó físicamente el acceso a los agentes que llegaron con la orden judicial. Argumentaron que la diligencia era irregular, que violaba los derechos de los propietarios de las embarcaciones. Las autoridades respondieron con lo que la ley establece. Obstruir la ejecución de una orden judicial es en sí mismo un delito y vincula a quienes lo hacen en el proceso que esa orden busca documentar. El personal de seguridad fue arrestado en el momento y remitido al Ministerio Público. El cateo procedió, más de 25 embarcaciones revisadas, cada una valuada en millones de pesos. A los propietarios o sus representantes se les solicitó factura original y los permisos de operación correspondientes. La mayoría los tenía.
3 no tenían ni factura ni ningún documento de propiedad o registro de operación. Y la documentación encontrada dentro de esas 3 embarcaciones señalaba al senador Moreno Cárdenas como el nombre vinculado a esas unidades durante más de 3 años de operación. Lo que las autoridades encontraron dentro de esos 3 yates es lo que convierte este caso en algo que supera la categoría de irregularidad patrimonial. Las sustancias ilícitas localizadas a simple vista, sin necesidad de búsqueda especializada ni de equipos de detección, estaban distribuidas en los espacios de almacenamiento de las embarcaciones, de la manera que caracteriza a un esquema de transporte en funcionamiento, no a un hallazgo aislado. El efectivo en billetes 25 millones de pesos, sin ningún registro bancario que justifique su origen ni su destino, completaba el cuadro de una operación que tenía estructura, que tenía rutas y que tenía agenda. Las rutas de transporte programadas para los días siguientes al cateo incluían destinos tanto dentro del territorio nacional como según los primeros análisis de los archivos incautados, posiblemente fuera de él. Ese elemento es el que García Harfuch señaló específicamente al convocar la sesión de emergencia en el Senado, porque una ruta que cruza fronteras cambia completamente la naturaleza del proceso. Ya no se está hablando de un delito de fuero federal dentro del territorio mexicano. Se está hablando de tráfico internacional de sustancias, que es la categoría que activa los mecanismos de cooperación bilateral con mayor urgencia y que genera las presiones externas que ningún gobierno puede simplemente ignorar sin costo diplomático inmediato. Los números de contacto y los archivos operativos encontrados documentaban la coordinación de una red cuyo volumen total de sustancias en movimiento equivalía a más de 300 millones de pesos en el mercado ilegal. El modelo de operación que las autoridades reconstruyeron a partir de esos registros tiene una lógica que aprovecha exactamente las características del puerto que lo hacían útil para este propósito. La mercancía llegaba durante la noche a través de los vehículos de carga, sin registro que las cámaras exteriores habían documentado durante semanas. Una vez adentro, fuera del rango de cualquier cámara, se cargaba en las embarcaciones. Al amanecer, cuando el movimiento de yates en aguas costeras es parte del paisaje cotidiano que no genera alertas automáticas en los sistemas de vigilancia marítima, las embarcaciones iniciaban sus rutas hacia los puntos de destino. La dimensión marítima de la operación es relevante desde el punto de vista legal por varias razones que van más allá del simple hecho de que el traslado ocurriera en agua. En primer lugar, la jurisdicción en aguas internacionales tiene sus propias complejidades que pueden complicar la cadena de responsabilidad que un fiscal necesita construir. En segundo lugar, la vigilancia marítima en las costas mexicanas tiene vacíos de cobertura que las rutas de tráfico ilegal llevan décadas explotando. En tercer lugar, el transporte marítimo, por su naturaleza, tiene puntos de entrega que pueden estar muy lejos del punto de origen, lo que dificulta rastrear el destino final de la carga. Hay zonas en el mar donde los movimientos no quedan registrados con la misma claridad que los movimientos terrestres, lo que hace que el tránsito por esas zonas sea difícil de documentar con la precisión que requiere un proceso judicial. Esa característica no es casual en el diseño de un esquema de transporte de sustancias ilícitas, es parte del diseño. La pregunta que ningún argumento de Alito Moreno puede responder satisfactoriamente es la del origen del patrimonio. 3 embarcaciones de lujo valuadas en más de 113 millones de pesos cada una. El valor conjunto de esos 3 yates supera los 339 millones de pesos. Un senador en México percibe un ingreso formal de entre 100 y 120 mil pesos mensuales. Para acumular el valor de esas 3 embarcaciones, únicamente con su salario, sin gastar absolutamente nada, ese senador necesitaría trabajar más de 230 años sin un día de gasto. El número es tan desproporcionado que hace imposible cualquier explicación que intente vincular el patrimonio con los ingresos declarados sin invocar una fuente de ingresos alternativa que a su vez tendría que estar declarada y justificada. Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos en México son documentos formales con consecuencias legales cuando contienen omisiones o falsedades. Si existiera una fuente legítima para ese patrimonio, estaría ahí documentada. Su ausencia en los registros disponibles no es un silencio neutral. Moreno Cárdenas ha declarado públicamente que esas embarcaciones no le pertenecen y que la investigación lo vincula de manera equivocada. Pero la documentación encontrada durante el cateo contradice directamente esa versión según los reportes de las autoridades que ejecutaron el operativo.
Los registros indican que esas unidades están vinculadas al senador durante más de 3 años de operación continua. La discrepancia entre la versión pública del senador y la evidencia física en poder de las autoridades es el núcleo del caso que la solicitud de desafuero va a poner sobre la mesa del Senado. Y esa discrepancia es la que hace que la narrativa de persecución política que Moreno Cárdenas ha intentado construir sea difícil de sostener frente a un expediente que incluye registros físicos incautados con orden judicial y cadena de custodia legal. Una persecución política puede fabricar un testigo, no puede fabricar kilos de sustancias ilícitas en las bodegas de los yates del presunto perseguido. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, convocó de manera urgente al Senado para formalizar la solicitud de desafuero. Su argumento tiene 2 dimensiones que conviene entender por separado. La primera es la dimensión interna. La operación documentada en el puerto de Campeche, si las rutas son lo que los archivos sugieren, representa una red de distribución de sustancias ilícitas con escala suficiente como para tener impacto en múltiples puntos del territorio nacional. La segunda dimensión es la internacional y es la que genera mayor urgencia operativa. Si alguna de esas rutas cruzaba fronteras, el problema deja de ser exclusivo del sistema de justicia mexicano y entra en el ámbito de los acuerdos de cooperación bilateral que agencias extranjeras tienen capacidad de activar con sus propios criterios de tiempo y prioridad. Independientemente de lo que el proceso parlamentario mexicano decida hacer o no hacer en el corto plazo, la DEA, el FBI, las agencias aduaneras de Estados Unidos llevan décadas operando con mandatos que no esperan a que los procesos de desafuero mexicanos concluyan para iniciar sus propias investigaciones sobre redes que tocan su territorio y entra en el ámbito de la plica. Operación bilateral que otras agencias tienen la capacidad de activar independientemente de lo que el proceso judicial interno haga o deje de hacer. Esa segunda dimensión es la que genera la urgencia más inmediata, porque cuando la dimensión internacional entra en juego, la presión sobre los tiempos del proceso interno se vuelve externa y esa presión no espera los ritmos habituales del sistema. Parlamentario mexicano. El fuero del senador es el punto de convergencia de todas las tensiones que este caso produce y es la institución jurídica que va a definir si la evidencia puede ser evaluada por un juez o si queda protegida por el escudo parlamentario que la Constitución otorga a los legisladores en funciones. El fuero existe en el diseño constitucional para proteger a los legisladores de persecuciones políticas que podrían usarse para eliminar voces de oposición. Es una garantía del funcionamiento democrático del sistema. Pero cuando la misma institución que fue diseñada para proteger la libertad legislativa se convierte en el instrumento que impide que un legislador responda ante la justicia por actividades que nada tienen que ver con su función parlamentaria, la tensión entre el propósito de la institución y sus efectos prácticos se vuelve difícil de ignorar. Mientras el senador conserve su cargo y su fuero, no puede ser detenido directamente y el proceso de investigación formal tiene que pasar necesariamente por el trámite de desafuero en la Cámara de Diputados. Ese trámite tiene sus propios tiempos, sus propias dinámicas de negociación política y sus propios antecedentes de casos que llegaron hasta ese punto y encontraron la manera de no avanzar más. La diferencia que las autoridades señalan en este caso es la solidez y el volumen de la evidencia recabada. No es un testimonio, no es una denuncia de parte, es el resultado de un cateo judicial con cadena de custodia legal. Sustancias, efectivo, documentos operativos y registros que vinculan al senador con las embarcaciones durante más de 3 años. Ese tipo de evidencia es considerablemente más difícil de desmantelar en el proceso parlamentario que una acusación que dependa exclusivamente de declaraciones de testigos o de análisis documentales que puedan ser cuestionados con contraperitos y con argumentos técnicos que generen duda razonable. La evidencia física, incautada durante un cateo con orden judicial, tiene un estatus procesal diferente. Su existencia es un hecho. Lo que se debate es su interpretación y su cadena de custodia, no su existencia. Y cuando la evidencia física incluye sustancias ilícitas junto con efectivo, rutas y archivos operativos, el conjunto es más difícil de fragmentar argumentativamente que cualquiera de sus partes por separado. Lo que los próximos días van a definir es si el desafuero avanza con la velocidad que la dimensión del caso parecería exigir o si el proceso encuentra en algún punto las ralentizaciones que los procesos parlamentarios tienen disponibles. Pero hay una variable nueva en este caso que no estaba presente en casos anteriores del mismo senador, la dimensión internacional. Cuando las autoridades de otros países tienen interés en lo que ocurre con un proceso penal por tráfico de sustancias, el ritmo de ese proceso deja de ser exclusivamente una decisión
composición del sistema político interno. Las presiones externas tienen sus propios canales y sus propios tiempos, y esos tiempos no siempre coinciden con los tiempos parlamentarios que el fuero protege. O si el proceso encuentra en algún punto las ralentizaciones que los procesos parlamentarios tienen disponibles cuando hay intereses que prefieren que no avance. El senador tiene el derecho legal de presumir su inocencia hasta que un juicio lo determine de otra manera. Eso es lo que el principio de presunción de inocencia establece, y ese principio aplica para todos. Pero lo que las autoridades están pidiendo no es que se declare culpable antes del juicio. Están pidiendo que el proceso judicial pueda ocurrir, que el fuero no funcione como el instrumento que impide que la evidencia sea evaluada por un juez. Esa distinción entre la presunción de inocencia, que es un principio procesal dentro del juicio, y el acceso al juicio, que es lo que el desafuero permite, es la que define si este caso va a seguir el ciclo conocido de ruidos sin consecuencias, o si va a llegar hasta donde la evidencia señala. La ciudadanía que viene siguiendo el historial de este senador ya sabe la diferencia entre los operativos que terminan en algo y los que terminan en titulares archivados. Este senador no llega a este caso sin un historial previo de señalamientos, de investigaciones que iniciaron y no avanzaron, de cuestionamientos sobre su patrimonio que se hicieron y no encontraron consecuencias procesales definitivas. Ese historial es el contexto en que los ciudadanos reciben la noticia del cateo en Campeche, con escepticismo sobre si esta vez va a ser diferente, con la pregunta de si el volumen de lo encontrado es suficiente para que el sistema haga lo que hasta ahora no ha hecho. Y lo que ocurre en las próximas semanas va a decir algo muy específico sobre el estado real de las instituciones mexicanas que ningún discurso puede decir con la misma claridad, porque los discursos hablan de lo que el sistema quiere ser. Los procesos judiciales muestran lo que el sistema es cuando el costo de hacer lo correcto entra en conflicto con los intereses de quienes tienen poder suficiente para complicar ese proceso. Este caso, con toda la evidencia que se documentó en el cateo del 24 de abril, va a ser uno de esos momentos donde el sistema se revela en lo que hace, no en lo que dice.